Por allí de igual forma recibí la tarea asignada de Antonina. Estuvimos revisando y muy bien. Ya le hicimos allí sus respectivas correcciones. No son muchas, pero estuvo muy bien. La tarea, Neblina. Buenos días, muy bien. Yo no envié la mía, anduve súper ocupada ayer y antier haciendo muchísimo trabajo. ¿La podría Sí, mandar el sí, día por de hoy? supuesto. Envíamela. Ah, ok, muy bien. Entonces, durante la mañana, en las próximas horas, la mando. Excelente, Muchas gracias. gracias. Bien, bueno, vamos entonces a iniciar la clase. Sexta clase, taller, dicción, voz y oratoria. Hoy vamos a hablar de las técnicas avanzadas en la oratoria, serie de técnicas que debemos conocer como expertos oradores. Necesitamos no solo conocer, sino manejar muy bien estas técnicas de las cuales voy a hablar a continuación. Una especie de exploración lo que vamos a hacer, y es muy importante aplicarlas porque esto nos va a permitir, por supuesto, mayor desenvolvimiento, pero sobre todo mayor claridad y entendimiento en ese mensaje que queremos proyectar, que queremos reflejar. Entonces, hablemos sobre la exploración de técnicas avanzadas de oratoria, como por ejemplo la metáfora y la analogía. ¿Okay? Vamos a explorar estas técnicas que tienen un significado bastante importante y a continuación, bueno, vamos a indicarles cómo utilizarlas. La primera de ellas es la metáfora. ¿Cómo podemos definir la metáfora? Bueno, es una figura retórica que consiste en establecer, diríamos que como una relación, una especie de comparación, ¿no? La que vamos a hacer con la metáfora. Es comparar dos términos, dos puntos de algo desconocido, ¿verdad? Pero de la siguiente manera, fíjense ustedes lo que es el uso. Allí vemos el uso de la metáfora. Esto, ¿verdad? Pueden ser ideas comprensibles para la audiencia a través de su impacto, a través de la forma, de la manera en que nosotros podamos reflejar. Esto tiene un poder, el poder de imaginar que la otra persona, ¿verdad? A través de nuestra palabra y a través de esa metáfora pueda imaginar eso que queremos nosotros plasmar. Puede ser evocando imágenes de algunas vivencias, de algunas emociones. Esto va a hacer que nuestro mensaje quede allí insertado en la memoria de nuestros espectadores. Estamos utilizando una manera persuasiva, ¿no? A través de la metáfora. Esto es muy importante al momento de colocar sobre todo nuestros objetivos bien claros allí en esa exposición. Un ejemplo de ello puede ser, fíjense ustedes, allí lo pueden leer incluso, ¿verdad? Un ejemplo de metáfora es que, digamos, que la mente es como un jardín. Si no la cuidas, las malas hierbas pueden invadir tus pensamientos. Ahora fíjense, automáticamente cuando nosotros estamos haciendo esta metáfora, yo creo que hasta por razones naturales, ¿verdad? Nuestro cerebro automáticamente se imagina el jardín. Usted se imagina el jardín y a su vez lo compara, ¿verdad? Dice el jardín, como el que cuida el jardín, se puede llenar de malas hierbas, y eso quedó grabado allí con esa metáfora, con ese ejemplo, con esa relación o comparación. A usted le quedó allí el mensaje. Y ese es el propósito de utilizar las metáforas en nuestros discursos. Ahora bien, punto número 2, la analogía. Tenemos como definición de la analogía que es una técnica también que consiste en establecer otra relación o similitud entre situaciones. Veamos, el uso de la analogía. Esto ayuda. Bienvenida, Antonina. Bienvenida. Estamos acá en nuestra sexta clase. Estamos hablando sobre las técnicas avanzadas de oratoria. Ya comenzamos con la metáfora, explicamos la metáfora y un ejemplo de ella. Estamos con la analogía. Bueno, el uso de la analogía, ¿verdad? Ayuda sobre todo a clasificar
los conceptos, a que todo sea más transparente, más claro, mediante, por supuesto, comparaciones. Fíjense lo siguiente, allí tenemos también un ejemplo bastante importante que nos traslada de inmediato, apenas uno expone el ejemplo, fíjense cómo automáticamente, lo van a notar, cómo automáticamente de forma natural nuestro cerebro se imagina la comparación y hace la captación de la idea y el mensaje llega, queda grabado. Veamos entonces el ejemplo de esta analogía. La economía es como un juego de ajedrez. Requiere estrategias, anticipación y movimientos cuidadosos para tener éxito. Díganme ustedes si con esta analogía no se imaginaron la situación. Rápidamente lo primero que visualizan es un tablero de ajedrez. Y allí viene la comparación y el mensaje. El cerebro, ¿verdad?, absorbe el mensaje que queremos nosotros transmitir mediante la analogía. Entonces, ¿qué sucede? Esto causa un impacto porque llega y se queda el concepto del mensaje. Es una manera fácil, accesible, hace más dinámico el discurso, la clase, la presentación, y la audiencia puede obtener un marco referencial, va a tener referencias mediante estas analogías y mediante la metáfora. Estas dos aumentando, por supuesto, la claridad del mensaje, la fluidez también de la información. Al utilizar metáforas y analogías en nuestros discursos, es importante señalar comparaciones que sean relevantes y significativas, que tengan que ver, por supuesto, con el tema en cuestión, con lo que estamos hablando, porque debemos ser cuidadosos en eso. De pronto podemos transmitir una analogía que no va acorde con lo que estamos explicando, y lo que vamos entonces a lograr es que el público, el oyente, se confunda. Entonces, esto tiene que tener relación, debemos tener cuidado con ello, ¿verdad? Para que sea relevante, para que sea significativa y sobre todo para que tenga relación con el material. Entonces, esto repito, ¿no?, para explicar de manera clara una idea que parezca algo incomprensible, algo difícil quizás de comprender. Seguimos avanzando, ya conversamos entonces acá sobre la utilización de las metáforas. Vamos a la siguiente página, que es sobre su uso, el uso efectivo de estos recursos retóricos para persuadir. Aquí, nuevamente, como expertos oradores, nos encontramos con nuestro objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal de un orador? Creo que en la clase anterior se los comentaba, o se los refrescaba, mejor dicho, porque en las dos primeras clases hablamos mucho de nuestro objetivo principal, que es sin duda alguna persuadir y cautivar al público. Entonces, fíjense acá la conexión, la relación en cuanto al uso efectivo de recursos retóricos. ¿Para qué? Para persuadir y cautivar a nuestro público, a ese público que está allí sediento de información, que hizo acto de presencia en este recinto para captar nuestro mensaje y nosotros, por supuesto, transmitir de manera clara, precisa, ese contenido. Entonces, el uso efectivo de estos recursos puede ser una herramienta
súper poderosa para lograr persuadir, cautivar. Sobre todo esto me traslada mucho a mi ambiente, ¿no? Que es la radio. Nosotros cada día tenemos que utilizar muchísimo más este recurso, esta manera de persuadir, sobre todo cuando hacemos la publicidad. Entonces, esto con ejemplos de cómo pueden aplicarlos. Veamos. Entonces, 1. Repetición. Entonces, ¿en qué consiste? Aquí quiero ser bien claro. Repetición. Con esto hay que tener cuidado. Repetición consiste, por supuesto, en repetir palabras, frases, ejemplos, situaciones, ¿verdad? Para generar calada, llegar, mantenerse en el subconsciente. Por ejemplo, la palabra sí podemos, la podemos insertar de varias maneras en nuestro discurso. Sí podemos juntos, sí podemos lograrlo, sí podemos lograr el cambio que buscamos. Ahora, cuando yo decía que hay que tener cuidado en esto, es saber utilizarlo y que no se convierta en algo pesado, algo fastidioso. Mira, el orador, el exponente, el profesor, está repitiendo mucho. No comprendo el por qué repite tanto que debemos realizar los ejercicios, ya que yo he sido algo intenso, ¿no? Con esto de los ejercicios. Pero es porque quiero llegarles a ustedes, a su subconsciente, calar, quedarme allí grabado de que los ejercicios son importantes. Entonces, esta técnica de repetición yo la he venido implementando en las clases, por poner un ejemplo, cuando he hecho bastante hincapié en que debemos ejercitarnos todos los días. De nada sirve la teoría, de nada sirve la teoría de toda esta oratoria, de toda esta voz y dicción, si usted no hace los ejercicios. Entonces, ¿qué más ejemplo que ese? ¿Verdad? Ya más o menos me captaron entonces la idea de la repetición. Repetir sabiamente, correctamente, sin tornar la situación molestosa, fastidiosa, pero sí, tácata, tácata, como dice el dicho por ahí. Tanto da el cántaro a la fuente hasta que lo revienta, siendo perseverantes en esa repetición, pero de manera cuidadosa, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda es la anáfora. Es una forma de repetición que consiste en repetir palabras o frases, ¿verdad? De algunas oraciones consecutivas. Ejemplo. Hoy es el día en que nos levantamos. Hoy es el día en que nos unimos. Hoy es el día en que marcamos la diferencia. Estamos repitiendo, pero repitiendo palabras o una palabra en frases al principio, al inicio de estas oraciones, que son consecutivas. Y estamos logrando que llegue, que quede, que se siembre. Es como cuando plantamos una semilla, que se siembre allí. Y es una manera
de persuadir y de que nuestro mensaje cumpla el objetivo, que es quedarse allí, en la mente de las personas. Antítesis. Esto es la presentación de ideas, de contrastes, de una misma frase o párrafos para un efecto. ¿Ok? Veamos el ejemplo a continuación. No es la grandeza de nuestros logros lo que cuenta, sino la humildad con la que la alcanzamos. Fíjense la idea, ¿no? El contraste que estamos aplicando en esta oración, sobre todo cuando comenzamos, no es, ya vamos directo a una comparación también. No es la grandeza de nuestros logros, ahora viene el contraste, sino la humildad y también comparación con la que la alcanzamos. Manera extraordinaria de calar, de llegar, de transmitir, de quedarse, de proyectar una idea en un discurso. Pónganla a prueba. La pregunta retórica. Bueno, así como indica, requieren hacer preguntas para obtener una respuesta literal, con todo el propósito de resaltar un punto o provocar, yo diría, de resaltar, de tratar de ese punto específico, ¿verdad? Hacer algo provocativo, que la audiencia sienta en ese momento, ¿verdad? Interés en esa parte específica de nuestro diálogo. Por ejemplo, ¿acaso no merecemos un futuro mejor para nuestras familias y nuestros hijos? Esto también de manera, y aquí volvemos a la oratoria, a la voz, a la dicción, a todo esto, y la manera en que lo proyectemos, que lo pronunciemos, que lo digamos, que lo transmitamos, ¿no? Va a depender muchísimo. Entonces, fíjense, es una pregunta retórica. ¿Acaso no merecemos, o cuando le decimos a alguien, ¿acaso no merezco tu cariño? ¿Acaso no merezco tu perdón? Llamamos su atención y automáticamente, fíjense como usted o la otra persona, su cerebro, su subconsciente, rápido va a responder. Oye, de verdad, ¿acaso ella no se merece que yo la perdone? Queda, llega, proyecta con estas preguntas retóricas. ¿Acaso no merezco tu cariño? ¿Acaso no merecemos un futuro mejor para nuestras familias y nuestros hijos? Frases impactantes que deben tener nuestros discursos, nuestras ponencias. La comparación como número 5, pues es comparar dos elementos con el único propósito de resaltar similitud o diferencias. Esto permite que haya un juego mental también. Esto permite mantener a la audiencia cautiva, activa, como decimos nosotros acá en Venezuela, pilas. Y como explicaba yo en clase anterior, acá, centrados en lo que yo estoy hablando y en lo que yo estoy exponiendo. Puntos de comparación. A la gente le gustan mucho los puntos de comparación. Les encanta que uno coloque, ¿verdad? O exponga las diferencias o las similitudes también. Este objeto es similar a este por esto y por esto. O las diferencias, que se diferencia el micrófono, los audífonos. Eso les encanta. Y nosotros
debemos saber administrar estos recursos para que toda nuestra exposición, nuestro diálogo, nuestra conferencia, sacarle el mayor provecho. Entonces colocamos acá un ejemplo en la comparación. Nuestro compromiso con la justicia es tan fuerte como una roca que nunca se quiebra. Fíjense, nuestro compromiso con la justicia es tan fuerte como una roca que nunca se quiebra. Estamos comparando justicia, ¿verdad? El hecho, el acto de plasmar la justicia con la roca, sólida, firme. Y hay de inmediato respuesta en nosotros en cuanto a esa comparación. ¿Y qué pasó con ese mensaje? Si yo quería, supongamos que yo soy el director de la Policía Nacional, yo soy el director de la Policía Nacional y yo quería expresarle al público en ese momento que desde nuestro cuerpo policial estamos comprometidos con la justicia. Y yo quise comparar nuestro trabajo, nuestro empeño, nuestro compromiso con lo sólido de una roca. Ese mensaje llegó. Ese mensaje fue captado. Aunque fue un punto de comparación, yo lo aproveché para transmitir lo que yo quería. Y logré mi objetivo con esta comparación, con esta técnica avanzada de oratoria. La número 6, hipérbole. Es la exageración de una idea. De igual forma, con el fin de enfatizar su importancia o su impacto, es la manera, ¿verdad?, de reflejar, de impulsar con toda la fuerza eso que queremos hacer o que estamos haciendo, ¿verdad? Si observamos el ejemplo, nos dice, este proyecto es tan grande que cambiará el curso de la historia para siempre. Le estoy dando importancia a nuestro proyecto, que estoy diciendo, estoy reflejando que es, bueno, tan importante, tan poderoso, tan potente, tan increíble, que va a cambiar el curso de la historia para siempre. ¡Wow! ¿Cómo no llamar la atención? ¿Cómo no tener tantos resultados positivos con esta técnica avanzada de oratoria? Si sabemos distribuir cada uno de estos ejemplos, de estas técnicas, déjenme decirles que van a tener o van a obtener resultados extraordinarios. Ahora que veo allí en pantalla, un ejemplo muy importante es lo que nosotros acá quisimos plasmar con dinamita, ¿verdad? Fíjense la importancia, el poder, el impacto que nosotros con nuestro nombre, con nuestro eslogan, quisimos causar. Y estamos causando y seguiremos impactando. ¿Por qué? Dinamita, primero que nada, un nombre impactante. Dinamita, full explosiva. Estoy llamando la atención con el impacto. Esto en cuanto a pronunciación, porque si vemos en la parte, ¿verdad?, lo que es diseño, imagen, también hay otro impacto, una explosión, unas dinamitas por acá, un cajón de dinamita. Es un ejemplo que se me ocurre en este momento, ¿verdad?, para la hipérbole. Queremos
dar a conocer que eso que estamos haciendo, que ese proyecto es grande. Estamos reflejando su importancia, su impacto, ¿verdad? Con una exageración. Dinamita, full, aquí viene la exageración, full, explosiva, full explosiva. Tiene la exageración y este concepto forma una hipérbole. Y tienen el ejemplo, pues. Ironía. Ironía. ¿Qué es la ironía? Expresar una idea de manera, yo diría que se entienda como de lo contrario, algo así, más o menos, ¿verdad? De lo que se dice. O eso hay que, para que sea bastante irónico, sobre todo hay que agregarle su tono, su respectivo tono sarcástico. Si no, no es ironía. Aquí dice que o humorístico. En nuestro caso tiene que ser humorístico, porque si no estaríamos siendo bastante pesados con esa ironía. No queremos eso en nuestro público. Queremos ser empáticos, amables, cordiales. Y ese tanto de humor que hablábamos por allí en clases anteriores, lo podemos utilizar acá con la ironía. Una forma pues de, de expresar lo contrario, ¿no? Pero con un tono sarcástico, pero con humor. En nuestro caso, pero con humor. Vayamos al ejemplo. Oh, claro, porque es totalmente razonable esperar que el problema desaparezca por sí solo. Oh, claro, porque es totalmente razonable esperar que el problema desaparezca por sí solo. Irónico, ¿verdad? Estoy diciendo lo contrario, con un tono sarcástico, pero con algo de humor. Eso es la ironía en esta técnica de avanzada, de oratoria. Recuerden, muchachos, si sabemos manejar cada una de estas técnicas, cuando digo cada una, no solamente de esta que estoy conversando hoy, de todo lo que acá hemos expuesto en estas 6 clases con la de hoy, vamos a conformar un discurso potente, poderoso, y vamos a hacer de nosotros unos verdaderos, excelentes e intachables oradores. Entonces, aquí voy con la técnica de repetición nuevamente. No nos quedemos solo con la teoría. Hay que aplicar los ejercicios. Metáfora. Acá volvemos nuevamente y hablamos sobre comparar elementos para transmitir una idea o hasta una imagen. ¿De acuerdo? Para hacerla más vivida. ¿De acuerdo? Vamos entonces con un pequeño consejo. Fíjense ustedes, allí podemos leer en pantalla. Vamos a leerlo. Al incorporar estos recursos retóricos en tu discurso, puedes aumentar su impacto persuasivo y cautivar a tu audiencia de manera más efectiva. Sin embargo, es importante utilizarlos con moderación y de manera apropiada para el contexto y el tema de tu presentación. Era más o menos lo que yo les comentaba en la parte anterior. Hay que tener mucho cuidado, ser equilibrados, saber cómo y cuándo utilizarlos. Sobre todo, muchachos, para no ser
anticuados, para no ser fastidiosos. ¿De acuerdo? Hay que saber, la palabra sería saber administrarlos, saber dónde voy a ubicar cada uno o cada una de estas técnicas, de estos recursos. Neblina. Ah, yo tengo una pregunta, porque además de las técnicas, también noto que se hace como cierto énfasis en algunas palabras o en algunos silencios. Y, por ejemplo, hace un momento que estabas leyendo, tu tono se escuchaba como más fluido, como más consecutivo, y cuando estás expresando una idea, a veces lo haces de una manera, digamos que tiene una cierta hilación. Y cuando nos estás dando la clase, a veces haces como palabra por palabra o expresiones muy cortas. Eso, ¿cuál es el objetivo o cuál es la intención o qué técnica es esta que nos estás mostrando durante la clase, donde haces mucho espacio, dices una palabra, espacio, a veces un par de palabras, espacio? ¿Por qué este diálogo tan entrecortado? Eso quisiera saber, si eso tiene un efecto sonoro, cuál es la intención detrás de esta Bien, práctica. esa la llamo yo la técnica de José Ali Cabrera, la técnica del profesor José Ali Cabrera. En este caso, como no estoy en una presentación, en un auditorio, no estoy en una conferencia, sino que estoy dando una clase, la idea y el objetivo principal es de que el mensaje, de que las instrucciones que yo estoy dándoles a ustedes puedan captarla, de que no se me confundan y que vayan a la par conmigo, que no se me pierdan en el camino. Esas pausas hace que a usted le llame la atención y fíjese que de esta manera ha quedado demostrado, porque ha llamado tu atención, ¿verdad? Quedaste así como que hizo una pausa, pero resulta que en ese momento usted, su pensamiento, su cerebro, ha hecho también un alto, ha hecho una pausa y ha procesado la información que escasos segundos antes yo le había suministrado. Y es como una forma de que el cerebro procese la información y la guarde. Es una técnica de este servidor para que el mensaje sea absorbido. Adelante. Sí. Bueno, el efecto que me provoca a mí es diferente, me hace un cierto contraste en relación a que he escuchado, por ejemplo, tus programas o algunas lecturas que haces y me parecen más fluidas, más naturales. En este caso me parece raro, como lo que estás diciendo es un tema que me interesa, entonces me doy la oportunidad de prestar atención a mí personalmente, y no digo que a todos los demás también. A mí me desconecta un poco que la pronunciación sea tan pausada, que sea frase por frase, lo siento antinatural. No estoy diciendo que no sea una técnica funcional, yo estoy diciendo que en mi caso yo no estoy habituada y se me hace raro, especialmente por todo este entrenamiento que tienes, que tu pronunciación es perfecta, tu dicción me parece admirable, y cuando haces locución lo siento dinámico y más atrapante. Esa es una perspectiva, no es la realidad completa. Sí, Gracias. sucede que allí estamos eh, en dos puntos muy diferentes. Llamémoslo de esta manera. En este momento está José Ali Cabrera, el profesor, y al momento de mis programas está José Ali Cabrera, el locutor. Ya hay un estilo, hay una manera de conducir el programa
Ya todo esto trae una producción, más la música hace que sea todo más movido, que sea todo más rápido, ¿verdad? Hay mayor dinamismo. Acá, repito, como es una clase, tratamos en lo posible de no ser o de no correr tanto para que el mensaje pueda ser captado. De pronto asumo que tienes la facilidad, y eso es bueno, eso es excelente, tienes la facilidad de seguir rápidamente, captar, absorber, procesar, guardar la información. Pero como acá no queremos, pues con estas técnicas tan importantes, quede algo por fuera, queremos que todo llegue, utilizamos esa técnica, ¿no? Esto también permite como ejemplo, y aprovecho la ocasión para colocarlo acá, exponerlo como ejemplo, es que tenemos que saber manejar, como yo les decía, los diferentes escenarios. Somos como actores que debemos desdoblarlo y para la ocasión adoptar un papel el cual es el necesario para ese momento. En este momento yo considero que es necesario hablar, exponer frase por frase, palabra por palabra a los alumnos. Así como cuando estamos pequeñitos, estamos aprendiendo a leer, por lo general comenzamos a leer en casa. Son nuestros padres, principalmente nuestra madre, quien nos enseña las primeras palabras, quien nos enseña a leer. Después, bueno, ya cuando comenzamos el preescolar, el primer grado, ya el maestro en el aula se encarga de perfeccionar eso que en casa nos dio nuestra madre. Pero nuestra madre cuando comienza, ¿verdad? No nos dice, ¿qué dice acá? Al inicio incorpora estos recursos retóricos. No, la mamá comienza al inicio, incorpora estos recursos. O sea, es una técnica principal de captación. Yo te felicito. Además, gracias por tus palabras. Te felicito porque entonces tienes una capacidad de absorber rápidamente el conocimiento, de procesarlo y guardarlo. Eso es genial. Eso es genial. Es una condición. En algunos casos se aprende y en otros casos es de manera natural. Te felicito por esa parte. Cuando me ha sucedido en clases presenciales y online que hay alumnos que me piden, profesor, ¿podría por favor hablar un poco más despacio, hacer algunas pausas para que no le entiendo muy bien? Es para captarle el mensaje. Entonces ya a través de todas estas experiencias me ha permitido como que ser un poco ya más flexible, más pausado y no correr tanto. Porque todo esto yo lo sé. Yo lo puedo plasmar acá en 20 minutos, 30 minutos, pero la idea es que ustedes entiendan a la perfección todo lo que se dicta acá en este taller. Gracias por la intervención, repito, gracias por tus palabras y bueno, creo que ha quedado claro allí que cuando estamos en un programa de radio como el mío, que es movido, que es dinámico, que es rápido, ya es otra cosa, y cuando estamos en clase es otra cosa, cuando somos oradores de orden en una ceremonia de graduación es otra cosa, son diferentes papeles que jugamos, por eso es que somos como actores que debemos desdoblarnos. Porque, por ejemplo, quienes me han escuchado y quienes no, les pongo un ejemplo de cómo mi amiga de pronto me ha oído en la radio. Y es que en la radio somos así. La hora en Dinamita, 5 de la tarde, 45 minutos. Nuestra música es primero el programa que manda pura dinamita, compadre. Pura explosión llanera. Vamos a avanzar, vamos a seguir disfrutando de lo mejor del llano venezolano con el arpa, 4 maracas y el bajo de complemento. A continuación se nos presenta Reinaldo Armas y nos dice el Cardenalito.
es algo más rápido, más fluido, más dinámico, porque la ocasión y el escenario lo ameritan. Más o menos para que comprendieran el ejemplo y la intervención de mi amiga. Bueno, vamos a continuar. Aquí hay unos discursos bastante importantes que han causado algún impacto, que han dejado huella y que sobre todo podemos ver en ellos, si los buscamos por allí por internet, que han utilizado estas técnicas de las cuales hemos hablado. Por ejemplo, el discurso de I Am Andrews, de Martin Luther King Jr., usó elementos claves como la metáfora y las repeticiones. Y esto pues hizo que el discurso fuera memorable, que fuera recordado, que fuera impactante. Al igual que el discurso de Barack Obama, Yes, I Can. Elementos clave en este discurso, si lo pueden ubicar por allí, por las redes sociales. Por supuesto, la esperanza, el optimismo, él difunde mucho allí, ¿no? Y hace reflejar una condición de optimista, de confianza, de esperanza, ¿no? Sobre todo también porque lo aprenden ya que son políticos, ¿no? Esto es algo ya casi que natural en los políticos. La esperanza de un cambio, de un futuro mejor, de algo positivo. Se ven plasmados allí estos ejemplos. Otros discursos también utilizan técnicas importantes, inspiradoras, han sido discursos exitosos que han llegado, bueno, yo creo que le han dado la vuelta al mundo, porque han utilizado todas estas técnicas, todas estas claves, son expertos oradores, manejan a la perfección la oratoria, y por eso es que podemos decir, y los podemos mencionar sobre todo como ejemplos. ¿Por qué? Porque, bueno, han llamado a través de sus oraciones, de sus palabras, y a través de las metáforas, las repeticiones, pues han causado inspiraciones, han quedado grabados, así como algún tatuaje con tinta indeleble, quedan allí, porque han presentado de una u otra forma algo impactante e inolvidable, siendo expertos oradores, porque hemos detectado la presencia de todo lo que acá hemos hablado en estos discursos que colocamos allí como ejemplos. Bien, práctica de discurso con las aplicaciones de técnicas avanzadas. Aquí tienen una práctica para desarrollar discursos que incorporan estas técnicas de oratoria. La primera, es importante, sigo yo con lo de los ejercicios, pero es importante sobre todo las tareas, las asignaciones. No es un compromiso con el profesor, no es un compromiso con la escuela, es un compromiso con ustedes mismos de explorarse, de autoevaluarse, sobre todo de autocorregirse. Por eso es que es importante las asignaciones, las tareas, cumplirlas. Fíjense acá, vamos con esta. Seleccionen un tema significativo, ¿verdad? Algo que a usted le apasione, que tenga relevancia para la audiencia. Esto les ayudará a ustedes a transmitir su mensaje. ¿Con qué? Con autenticidad y con entusiasmo. No es igual que a usted le diga, mira, necesito que prepares la siguiente tarea con respecto a este contenido. Resulta que el contenido tiene que ver con animales y a fulano, a Pedro,
yo le estoy solicitando que me exponga sobre las arañas. Y resulta que a Pedro no le llama la atención las arañas, no le gusta para nada, le tiene fobia. Ese contenido, esa tarea que Pedro va a realizar, no la va a realizar con entusiasmo, no va a transmitirla con pasión, mucho menos con dedicación. Quizás lo haga por cumplir con la asignación. Entonces imagínense acá el escenario. Ustedes ante un público exponiendo algo que no les apasiona, que no les gusta. Eso es como una comida sin sal. No va a tener gusto, no va a gustarle a la audiencia, no va a impactar. Entonces, por eso es que es importante seleccionar un tema significativo para usted, ¿verdad? Elegirlo, saberlo seleccionar, que sea significativo para usted, pero que de pronto usted analizándolo diga, también es significativo e importante para la audiencia. Entonces, todo esto allí se conjuga y usted va a transmitir un excelente mensaje. Número 2. Aquí estamos como haciendo un resumen, además de lo que ya hemos conversado anteriormente. Investiga y estructura tu discurso. Cierto que hablamos de la estructura del discurso. Investigar a fondo sobre ese tema. Organizar bien el discurso para que tenga lógica, para que tenga coherencia, para que pueda ser razonable. ¿Ok? Ya hablamos de lo que tenía que incluir: introducción, ser impactante, el desarrollo, todo esto. Incorpora metáforas y analogías. Identifica oportunidades de manera lógica donde puedas insertar estas metáforas y analogías. ¿De acuerdo? Que el desarrollo pues esté bien estructurado, que sea impactante y una conclusión poderosa. Sobre todo, en las tareas anteriores no he visto mucha conclusión. He visto más que todo lectura. Necesito análisis, comprensión, conclusiones y los ejemplos que estamos colocando. A esto le añadimos también los gestos que hablábamos en la clase anterior. Los gestos con nuestras manos, con nuestro rostro, para que seamos más expresivos y podamos plasmar más claras esas ideas. Investiga y estructura tu discurso a fondo. Recuerden entonces, utiliza la repetición, lo que hablábamos acá de manera estratégica. Repetición, repetición, sobre todo de palabras y de frases. Pueden ser frases icónicas, ¿okay? Para despertar en nosotros mismos la creatividad, mantener el interés sobre todo del público, la atención. El número 5. Vamos a incluir preguntas retóricas. Ya más o menos les colocamos allí el ejemplo. ¿Para qué? Para provocar en nuestra audiencia o estimular, mejor dicho, el pensamiento crítico, también provocar la reflexión del tema en cuestión y despertar sobre todo la curiosidad. Nosotros por manera natural somos muy curiosos, nos gusta saber más, explorar más, que nos den más información, más contenido. Es una buena técnica para despertar todo esto. Emplear siempre la emoción. El desánimo, bueno, lo dice todo. No vamos a tener buenos resultados. La emoción. Si les gusta el tema, como les dije, por supuesto vamos a tener pasión, vamos a tener entrega. Esto se va a reflejar de una manera extraordinaria. No va a ser igual que estemos allí dando un discurso deseando terminarlo rápido porque me fastidia. No, cuando hay emoción, cuando hay pasión, cuando hay entrega, bueno, hasta nos extralimitamos. El lenguaje corporal, el lenguaje emocional, la preparación, la respiración, la articulación, todo esto considerado
en estas prácticas. Este discurso que van a preparar, me encantaría, a mí me encantaría que me lo envíen para yo ayudarlos, así como a la amiga Antonina. Ella me hizo llegar su video, lo observé con detenimiento, lo analicé y le hice las correcciones respectivas y la felicité por algunas otras cosas que vi que mejoró y que las hizo muy bien. En realidad fueron muy pocas las correcciones, pero pude obtener ese feedback, esa retroalimentación. Y a ustedes les permite, ¿verdad? Les permite evaluarse y corregirse. Es importante que entreguen las evaluaciones. Todo esto siempre es importante realizarlo acá, como dice el punto número 8, en lo que es la retroalimentación, sobre todo después de la práctica, conversar con la persona que estuvo cerca, que nos observó, que nos escuchó, y preguntarle cómo me viste, cómo estuve, qué opinas, esto y lo otro, y después preguntarle, ¿qué entendiste de mi discurso? ¿Qué captaste? ¿Qué recuerdas? ¿Qué frase te impactó? Y allí nos estamos autoevaluando y nos vamos a dar cuenta, oye, sí, mi mensaje llegó. El propósito se cumplió. Por eso es muy importante la retroalimentación en este tipo de prácticas, ¿no? Al seguir todas estas prácticas, vamos a desarrollar discursos muy efectivos y muy productivos. Vamos a generar y vamos a captar una audiencia que se va a quedar con nosotros. Y en futuras presentaciones van a querer estar presentes en su conferencia, van a querer estar presentes en su clase, en su discurso, todo debido al impacto que ocasionó la implementación de todas esas técnicas. Entonces, hemos visto cómo se debe implementar todo esto. Ya tienen allí la asignación, elegir el discurso, implementar las técnicas que hemos dado el día de hoy, combinarlas con las anteriores. La duración lo dejo a su criterio. En este caso, como son tareas, no necesariamente tienen que ser tan extensas. Pueden ser término medio, como la que me enviaron, 4, 5 minutos, 3 minutos. Es suficiente para autoevaluarnos, sobre todo. Entonces, bien, muchachos, queda entendido cada uno de estos aspectos, su importancia, queda clara la asignación. Como está pendiente todavía la entrega de la tarea anterior, solamente una persona me ha hecho llegar la tarea. Esta nueva asignación, este nuevo discurso, implementando todo esto que acabo de mencionar, lo van a enviar antes del próximo martes. Es decir, tienen viernes, sábado, domingo y lunes. Sábado, domingo, debería estar llegando, o mejor dicho, viernes, sábado, debería estar llegando la anterior. Y traten de no enviarla las dos juntas, para yo poder revisarlas. Revisar una primero y la otra después. Pero tienen hasta el lunes a mediodía para enviar esta nueva, esta del día de hoy. ¿Alguna inquietud? ¿Conocen mi correo? ¿Tienen mi número telefónico también? Mi WhatsApp directo. Con mucho gusto les respondo, como lo he hecho con la amiga Antonina. Estamos para servirles. Estamos para ayudarles, para compartir el conocimiento que poco o mucho tengamos. Nos gusta compartirlo con ustedes e interactuar, y también mi persona, por supuesto, aprender
de ustedes, jóvenes. Es importante tener la humildad y reconocer que todos los días aprendemos de diferentes casos, sobre todo con diferentes personas. Todos los días estamos en un constante aprendizaje, bien sea en nuestra área o en áreas que no conocemos o que no manejamos. En todas esas áreas siempre estamos creciendo, estamos nutriéndonos de conocimiento y de información. Por acá, bueno, estamos ya, o damos por culminada la clase número 6. Ya falta poco. Estamos en la recta final. Les recuerdo que para la clase final vamos a ver quiénes desean entonces acompañarnos en los micros que les comentaba. Es importante que me digan si ya han pensado en algún tema específico, si ya comenzaron a seleccionar de qué pudieran estar hablando en ese micro que vamos a presentar a través de la radio Dinamita Full Explosiva. Es importante que hagan la selección, que me la presenten para analizarla, aprobarla y se comience a trabajar en la producción. Acá tengo que ayudarlos, no sé cuántos de ustedes conocen la parte de lo que es producción radial. Allí tendrán mi asesoría en esta parte de la producción radial y estaremos pues prestos a oír sus sugerencias para en cuanto a estos micros. Aprovecho la ocasión para poner mis servicios a la orden. Si hay alguien interesado, ustedes mismos o alguien que conozcan, incluso a la escuela le hago la propuesta. Estamos abiertos a futuros talleres de producción radial para programas, micros, publicidad, comerciales, redacción, todo lo que tiene que ver con producción radial. Ahí les dejo la propuesta tanto a la escuela como a ustedes. Desde acá, este servidor José Ali Cabrera, estamos a la orden para abrir a futuro no muy lejano, a medio plazo, abrir esos talleres ya sería de locución y producción radial. Taller de locución y producción radial a la escuela, si lo autoriza, puede comenzar a trabajar en ello. Bueno, mi saludo, mi cariño, mi respeto, bendiciones para todos. Aquí les dejo la sexta clase. Nos vemos, con el favor de Dios, el próximo martes a la misma hora. Que Dios me los bendiga. Un abrazo. Que tengan un feliz y exitoso día. Chao. Gracias. ¿Sí? Gracias. A la hora. Muy interesante la clase. Gracias a ti. Un abrazo. Besos.